Yo soy la esencia de nuestro existir. La respuesta. Las que vas a escuchar a continuación son conversaciones sinceras para conocer a personas extraordinarias más allá de las etiquetas. A través de ellas encontramos la clave del amor propio, con sentido común. Porque solo al conocer lo que realmente somos, podemos vivir la vida con propósito. Yo soy Kira Villanova. En el episodio de hoy converso con Salvador Chusí, fundador y principal maestro del centro budista Bodhi Path El Salvador, localizado en San Salvador, la capital de mi tierra natal, también conocida como el país sin guerra más violento del mundo. Chamba, como lo conocen sus amigos, también escribió el bestseller Budismo iniciando el camino hacia la verdad y tiene más de una década de seguir las enseñanzas del budismo. Pero fue en los últimos años que decidió que era necesario compartir uno de los pilares del budismo, pero de una manera que no espantara a los escépticos. Hablé con él en su casa, en San Salvador, en donde empezó por explicarme los retos de vivir en un lugar con pocos recursos literarios para temas menos convencionales, en una era menos conectada que la de hoy en día, lo que lo llevó a escribir y publicar ese primer manual. Contame del momento en el que sentiste la necesidad de escribir el libro. O sea, cronológicamente hablando, 10 años que tenés en el budismo en sí. Así es. Mindfulness, más como menos. Mira, bueno, mindfulness desde una perspectiva secular, ya con el budismo, digamos, sustraído de la práctica, sí tengo, porque si practicas budismo necesariamente practicas mindfulness, pero de enseñarlo... Pero no viceversa. No viceversa, exactamente, ese es el punto. Entonces, mindfulness desde una perspectiva secular, no religiosa, tengo como 2 años de andar enseñando, de haber abierto Mindfulness El Salvador y de estar trabajando ya con escuelas y en el ambiente no budista. Pero en el budismo, fíjate que hace como 10 años que empecé, cuando llegué por primera vez a uno de los centros locales, al único que había en ese entonces, estamos hablando de época pre-internet, ¿verdad? O sea, pre-Amazon, ¿Qué es eso? Ajá, o sea, exactamente. Entonces, la literatura que teníamos aquí en El Salvador sobre el budismo era básicamente un libro o 2 que vendían en la única librería en el centro comercial que había, ¿verdad? Sí. Y si no, teníamos que esperar a alguien que fuera a los Estados Unidos y que comprara libros al azar, ¿verdad? Porque no teníamos acceso al cibermundo, no sabíamos quiénes eran los buenos. Básicamente toda la información la obteníamos de maestros que nos visitaban una vez al año, como mucho, ¿verdad? Que ellos traían libros a la venta, entonces les comprábamos, entonces era bien como reducido. Y lo que más me llamó la atención cuando llegué al centro fue que no había ningún material en español básico que darles a las personas nuevas cuando recién llegaran para que pudieran, por lo menos tuvieran un fundamento básico de las enseñanzas y de ahí partir, ¿verdad? Entonces ahí fue como que comenzó y esa necesidad en ese momento no era solo tuya. No. Era tuya y de tu comunidad en ese centro. Exacto. O sea, la gente lo primero que hacía al llegar era recomiéndenme un libro. Y no teníamos libro que recomendarles. Entonces, a medida que fueron pasando los años, pues yo sí tuve la oportunidad de ir a los Estados Unidos y comprar literatura y empezarme a instruir. Entonces, empecé a diseñar el curso de introducción al budismo que eventualmente se dio en el centro. ¿Y cuánto tiempo tenía ese centro hasta ese momento? Habrá tenido... Para no haber tenido curso de introducción. Sí, o sea, es lo que te digo, era bien como sálvese quien pueda, ¿verdad? Un budismo, sálvese quien pueda. Sí. Básicamente nos reuníamos a meditar, pero lo que eran las enseñanzas era vaya y rebusque y vea usted cómo aprende. Entonces, y la gente lo primero que pedía al llegar es a dónde puedo leer, dónde puedo profundizar, y aún en los Estados Unidos textos en español de budismo básico
son bien limitados, ¿verdad? Básicamente, en ese entonces solo se había traducido al Dalai Lama, que da explicaciones de meditación bellísimas, pero por lo menos el material en español era sobre las enseñanzas era bien limitado. Entonces, básicamente lo que hice fue empezar a estudiar. Leí miles y miles y miles de libros, fui a miles y miles de conferencias de maestros y me fui haciendo una idea de lo que eran las enseñanzas, digamos, básicas del budismo. Y más o menos hace como 5 años empecé a escribir el libro. Me tomó más o menos 5 años terminarlo. Como buen libro, nunca se terminaba, ¿verdad? O sea, siempre que lo leía lo quería cambiar, ¿verdad? Entonces, hasta que ya la editora me dijo, mira, así se queda. Ya no me mandes ni un cambio más, así se quedó. Cualquier cambio, guárdalo para la segunda edición, o sea, lo tenemos que sacar, ya está todo, ¿verdad? Sí. Todo diagramado, todo, entonces sí. Así se quedó. Y entonces así lo publicamos, ¿verdad? Y ha tenido una gran aceptación. Eso te iba a decir, que está a la venta en Amazon, está a disposición ahora de cualquiera que lo necesite y te ha ido súper bien. Posiciones altísimas, bestseller lists. ¿Qué es lo que tú quisiste en ese momento que la gente se llevara de ese libro? Ya entrada la era del internet, no es el único libro en español. No. Entonces, ¿cuál es tu ángulo, si es que se le puede llamar ángulo? Porque yo te voy a decir, yo lo leí en mi experiencia personal hace muchos años. Yo tomé un curso de introducción al budismo en una búsqueda similar, en una ciudad en Estados Unidos sumamente plena de este tipo de información. Lamentablemente no era mi momento porque las maestras que me tocaron no eran muy budistas. Por lo menos. Suele pasar. No me inspiraron. O sea, no fue mi momento. Y yo soy una persona bien cerebral que busco como entender conceptos amplios y poder... Que por eso me cae muy bien el mindfulness también, pero ese es otro tema. Entonces, cuando leí tu libro, lo entendí fácil, pero completo, pero profundo, pero como que sabía como para dónde iba. ¿Qué es lo que no habías encontrado tú en otros libros en español que dijiste, bueno, yo voy a hacer esto que no está? Mira, lo que yo encontraba en la literatura del budismo en español es que primero tienden a ser los libros o digamos bien densos, bien profundos, bien académicos, ¿verdad? Porque el budismo, estás hablando que son 2500 años de enseñanza verbal y escrita condensada en miles y miles de libros, ¿verdad? Entonces se presta para que exista literatura extremadamente profunda, extremadamente elevada sobre todos los temas. Pero por otro lado está la gente que escribe tratando de incitar a que la gente medite. Entonces tiende a como dicen en inglés, sugarcoat it, un poquito demasiado. Entonces, como para que sea atractivo. Exacto. Para hacerlo atractivo, tienden a restarle importancia al peso académico. Entonces, el objetivo que yo buscaba con el libro era buscar un punto medio, ¿verdad? O sea, sin ser tan denso como puede haber sido, pero tampoco esquivando las cosas duras o las cosas profundas por temor a que la gente no comprendiera o por temor a que la gente pudiera no simpatizar con el libro, ¿verdad? Entonces, lo que yo buscaba era precisamente lo que yo busqué cuando llegué al Centro Budista por primera vez, ¿verdad? Un libro que en lenguaje latinoamericano, ¿verdad? Que es especial, no es español, ¿verdad? Sino que es con ejemplos de la vida cotidiana, ¿verdad? Tratar de plasmar la enseñanza de una manera digerible, ¿verdad? Pero, como te digo, sin endulzarlo. Y desde la óptica de un hombre promedio en su espiritualidad, o sea, tú sos abogado.
necesitamos otro episodio para yo quisiera procesar cómo se reconcilia esas dos capas, pero no nos vemos por ahí todavía. Ese es otro tema. Wow. Pero sí me refiero al hecho de que lo que yo percibí a través de leer tus palabras es una búsqueda promedio. Pues tú no venías de ser monje que te querías cambiar de religión, tampoco venías de ser delincuente, tampoco venías de ser... ¿Me explico? Entonces representa de cierto modo la experiencia de miles de personas. Así es. ¿Quién era Salvador Chusí en ese momento hace 10 años? ¿Qué es lo que te lleva a ir a buscar, primero? Y segundo, ¿por qué budismo? Yo creo que el punto de partida fue la muerte de mi mamá. O sea, cuando murió mi mamá, yo tenía 28, 29 años y yo, como tú, que lo dijiste perfectamente, que sos una persona, ¿verdad?, que te gusta las respuestas concretas, sí, ¿verdad? O sea, realmente las herramientas que proporcionaba la religión que practicaba entonces, o el camino espiritual, no eran suficientes para satisfacer mi necesidad, para superar el dolor y los traumas fuertes, ¿verdad? Entonces, yo sí soy una persona que siempre he leído mucho y ahí es donde tal vez entra la abogacía un poquito. Uh-huh. Cuestiono absolutamente todo, ¿verdad? Y no me conformo con una respuesta de porque así es, ¿verdad? O sea, yo siempre me acuerdo en la escuela cuando nos metían a catecismo, bueno, pero ¿por qué? Sí. Porque así es. Yo entiendo que para muchas personas sí les satisface que les digan así es y punto. ¿Eso ha cambiado en ti? No. No. Uh-huh. No. Uh-huh. Y sí empecé como a buscar métodos alternativos. Empecé a meterme al mundo del Reiki, fui a los Everglades, a estar allá con una chamán, a empezar a meditar. Y de todas estas cosas, lo que más me llamaba la atención era la meditación. O sea, la meditación, y cuando yo meditaba me sentía tan bien. Y eso me llevó a empezar a estudiar al Dalai Lama, ¿verdad? Y a estudiar el budismo. Y el punto, digamos, de enamoramiento con el budismo fue cuando me di cuenta que en el budismo no solo es permitido el cuestionamiento, sino que te instan a que preguntes. El mismo Buda en un sutra son las palabras que el Buda dijo y que fueron escritas por sus principales discípulos. En un sutra el Buda dice: no crean nada ni siquiera porque lo haya dicho yo. Tomen algo como cierto solo hasta que su conciencia lo haya validado. En otras palabras, no creas absolutamente nada hasta que tú lo hayas comprobado por ti mismo. Entonces, eso fue como el wow. Entonces, a partir de ahí, comencé a involucrarme, digamos, en la comunidad budista salvadoreña, y pues el enamoramiento fue total. Como te digo, ya he podido comprobar la fuerza y la validez de la enseñanza, especialmente hace 2 años que murió mi hermana. O sea, las herramientas que tenía yo para manejar el manejo de la muerte de mi madre versus las que tenía para manejar la muerte de mi hermana fueron completamente polos opuestos, ¿verdad? Entonces, como te digo, continúa el enamoramiento con la enseñanza. Me llamó la atención que en uno de los primeros capítulos tú decís: el camino se supone que es hacia la iluminación. ¿Qué es la iluminación? Francamente no lo sé. Ayúdame a entender la satisfacción de sentirse que te permite cuestionar un espacio que no te ha dado la respuesta. ¿Sí, me entendés lo que quiero decir? Te entiendo perfectamente. Uno de los grandes maestros del budismo, digamos, moderno, Chögyam Trungpa Rinpoche, no sé si ya has escuchado de él, es una personalidad